He aquí una división en la que el dividendo y el divisor son iguales. Efectuando la división se obtiene un cociente igual a 1 y un resto igual a 0, o sea, una división exacta. Fíjate bien, este hecho nos permite enunciar que en general todo número es divisible por sí mismo. Recuerda, todo número es divisible por sí mismo. Esta división que observamos tiene el divisor igual a la unidad. Efectuada la división, hallamos un cociente que es igual al dividendo y un resto que es igual a 0. Ahora fíjate bien porque a partir de este ejemplo podemos decir que en general todo número es divisible por la unidad. Todo número dividido por la unidad nos dará un resto igual a 0 y por tanto la división será exacta. Recuerda, todo número es divisible por la unidad. Sabemos que todo número es divisible por él mismo y por la unidad. Esto equivale a saber que todo número tiene como divisores a él mismo y a la unidad. Llevemos a cabo una aplicación de este conocimiento completando la afirmación. En efecto, el número 4 es divisible por 4 y por 1, es decir, por sí mismo y por la unidad. Veamos otro ejemplo. Evidentemente, el número 7 es divisible por 7 y por 1. Como hemos visto, todos los números son divisibles por sí mismos y por la unidad, pero debes saber que hay números que además son divisibles por otros números. Dicho de otro modo,
hay números que tienen otros divisores además del mismo número y la unidad. Estudiemos el número 4. Comprobamos que el número 4 es divisible por 1 y por 4, como todos, pero también lo es por 2, porque 4 dividido entre 2 es 2, que es un número natural, o sea, entero y sin decimales. Es decir, que 2 divide exactamente a 4. Como estos números dividen exactamente al número 4, son por tanto divisores de 4. Repasa este ejemplo que hemos hecho e intenta hallar los divisores del número 9. Efectivamente, los divisores de 9 son 1, 3 y el mismo número 9. Decimos que 4 y 9 son dos números que tienen como divisores a otros números además de ellos mismos y la unidad. Veamos qué pasa con el número 5. Como todo número es divisible por la unidad y por sí mismo, por 1 y por 5. Pero, ¿encuentras algún otro número que lo divida exactamente? ¿Encuentras algún otro divisor del número 5? No te canses porque no lo encontrarás. El número 5 solamente es divisible por sí mismo y por la unidad. Según lo hemos analizado, el número 4 tiene como divisores a los números 1, 2 y 4. Pues bien, trata de comprender. Un número que tiene más divisores que él mismo y la unidad se llama número compuesto. Recuerda, un número que tiene más divisores que él mismo y la unidad se llama número compuesto. También hemos visto que el número 5 solo tiene como divisores a él mismo y a la unidad. Recuerda que no hemos encontrado otro número que divida al 5 exactamente. Pues bien, este ejemplo nos sirve para aprender algo nuevo. Un número que tiene solamente como divisores a él mismo y a la unidad se llama número primo. Para que aprendas a distinguir bien los conceptos recién explicados de número compuesto y número primo, seguidamente resolveremos algunos ejercicios. Debemos estudiar cada número y determinar si se trata de un número compuesto o se trata de un número primo. Empezaremos por hallar los divisores del número 8 y como consecuencia tendremos la respuesta al interrogante. Veamos. El número 8 es divisible por 1 y por 8, como todos los números que son divisibles por sí mismos y por la unidad, pero ¿hay algún otro número que divida al 8 exactamente? Efectivamente, el 8 es divisible por 2 y por 4.
En ambos casos resulta una división exacta. Por consiguiente, la respuesta será: el número 8 es un número compuesto, porque tiene otros divisores además de él mismo y la unidad. Ahora debemos analizar el número 3. ¿Recuerdas que el divisor de un número es siempre menor o igual que el mismo número? Sabemos que 3 es divisible por 1 y por 3. Solo nos queda comprobar si lo es también por 2. Dividiendo 3 por 2 resulta un cociente con decimales, por lo que la división no es exacta, y 3 no es divisible por 2. El número 3 solo tiene como divisores a él mismo y la unidad, por lo tanto, es un número primo, y naturalmente no es un número compuesto. Intenta recordar cómo hemos hallado cada respuesta. Para conocer los números primos y practicarnos en su identificación, construiremos una tabla del 1 al 60. Seguiremos un sistema que comprenderás con facilidad. Localizaremos de forma ordenada los números compuestos y los tacharemos de la tabla. Una vez tachados todos los números compuestos, solo quedarán los números primos. Pasemos a la práctica. A partir del número 2, se tachan de 2 en 2 los números de la tabla, es decir, todos los pares. El 2 lo conservamos. A partir del número 3 que conservamos, tachamos de 3 en 3 los números de la tabla, o sea, los múltiplos de 3. Ya hemos tachado los múltiplos de 2 y de 3. Ahora, a partir del 5 que conservamos, tachamos todos los números de 5 en 5. Finalmente, a partir del 7 que conservamos, tachamos todos los números de 7 en 7. La tabla que hemos obtenido tiene todos los números primos menores de 60. El procedimiento que hemos utilizado se denomina criba de Eratóstenes. La tabla que hemos construido es un instrumento útil para explicar de una manera razonada la obtención de la serie de los números primos. Sin embargo, existe un sistema más práctico para determinar si un número es primo o compuesto. Para saber si el número 83 es compuesto o primo, ya no nos sirve la tabla que hemos construido. Tendríamos que ampliarla, y en el caso que el número tuviera más cifras, se haría difícil o imposible. Pues bien, voy a explicarte una manera más práctica para averiguar si un número es primo o compuesto. Para saber si un número es primo, se divide sucesivamente entre los primeros números primos sin tener en cuenta el 1. Es decir, entre el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Para asegurar que se trata de un número primo se tendrán que cumplir dos condiciones. La primera es que todas las divisiones sean enteras o inexactas, es decir, que den un resto. La segunda es que al menos uno de los cocientes sea igual o menor que su divisor correspondiente. Vamos a realizar esta prueba con el número 83 y así lo comprenderás mejor. Planteemos y resolvamos las divisiones tal como hemos dicho. Primero con el divisor 2.
A continuación, con el divisor 3. Ahora con el divisor 5. El divisor 7. Y por último el divisor 11. La primera condición se cumple puesto que todas las divisiones son enteras o inexactas, ya que todas ellas dan un resto. La segunda condición también se cumple porque comprobamos que al menos uno de los cocientes es igual o menor que su divisor correspondiente. En este caso, el cociente 7 es menor que el divisor 11. Puesto que las dos condiciones se han cumplido, podemos afirmar que el número 83 es un número primo. Por esta misma razón, el número 83 solo tiene como divisores a él mismo y a la unidad. Siguiendo el procedimiento anterior, vamos a realizar dos ejercicios más. En el primer caso, analicemos si el número 17 es un número primo o si, por no ser un número primo, es un número compuesto. Recuerda que para que sea un número primo debe cumplir dos condiciones. La primera es que al dividir el número que estamos tratando entre los 5 primeros números primos, ninguna división debe ser exacta. Si alguna división fuera exacta ya no sería un número primo, sería un número compuesto. Al dividir el número 17 entre los 5 primeros números primos, comprobamos que 17 no es divisible por ninguno de ellos, es decir, que las divisiones no son exactas. Son inexactas o enteras, pues nos dan decimales después de la coma. En consecuencia, se cumple la primera condición de número primo. Ahora debemos comprobar la segunda condición. Debemos comprobar si hay algún cociente, al menos uno, que sea igual o inferior a su divisor correspondiente. Comprobamos que hay nada menos que 3 cocientes que cumplen esta segunda condición. Repasa todo esto que acabamos de ver y contéstame. ¿El número 17 es un número primo? ¿Sí o no? Sí. El número 17 es un número primo porque, como hemos comprobado, cumple las dos condiciones. Al dividirlo entre los 5 primeros números primos, todas las divisiones han resultado ser inexactas o enteras, y al menos uno de los cocientes ha resultado ser igual o menor que su divisor correspondiente. Ahora intentaremos dar respuesta al número 111. ¿Es un número primo? Parece más difícil que el caso anterior, pero no es así. Ya te darás cuenta. Al dividir 111 entre 2, que es el primero de los números primos, la división no es exacta. Pero al dividir dicho número entre 3, el segundo de los números primos, ya obtenemos una división exacta. No hace falta seguir, ya tenemos la respuesta. El número 111, además de él mismo y la unidad, tiene como mínimo otro divisor, el que acabamos de comprobar, el 3. Recuerda que decimos que el 3 es divisor de 111 porque al dividir 111 entre 3, la división es exacta. Si el número 111 tiene más divisores que él mismo y la unidad, me sabrás decir si es un número primo o no lo es. No, en efecto, no lo es. Bien, ya que sabemos que el número 111 no es un número primo, ¿sabrías entonces decirme qué es?
Todo número que no sea primo es, forzosamente, un número compuesto. Todo número es divisible por sí mismo y por la unidad. Un número que tiene más divisores que él mismo y la unidad se llama número compuesto. Un número que tiene solamente como divisores a él mismo y la unidad se llama número primo.